Vale, perfecto. Bueno, ahora vamos a empezar con el tercer bloque, que va a ser todo lo relacionado con antropometría. Mientras vamos dándole acceso a los demás participantes, que van a ser Lilia, Sara, Silvana y Giancarlos, pues me voy a ir presentando yo. Mi nombre es Antonella Cariolo, soy nutricionista deportiva, venezolana. Mi título de pregrado pues lo obtuve en la Universidad Central de Venezuela, donde ahí compartí con muchos de los nutricionistas que estamos compartiendo hoy en las sesiones. Y bueno, a partir de ahí, pues empezó todo mi recorrido. Inicialmente empecé con el área clínica en el Hospital Universitario de Caracas, en terapia intensiva y radioterapia. Y luego, Giancarlos me invitó a trabajar con él en el fútbol. Y bueno, y ahí me encantó el área de deportes. Decidí crecer en el área deportiva, hice diplomados en fisiología del ejercicio, en trastornos de conducta alimentaria, y bueno, llegó el punto donde quería seguir aprendiendo mucho más y me vine a Madrid a estudiar el máster de entrenamiento y nutrición deportiva con la Escuela Universitaria del Real Madrid. Y bueno, y al graduarme, pues quería seguir aprendiendo mucho más de fútbol. A la par, mientras estaba haciendo el máster, pues compartí con el equipo del Getafe y bueno, hice las prácticas y luego me quedé con ellos con el segundo equipo una temporada más. Y bueno, quise seguir aprendiendo sobre fútbol y bueno, y estudié para ser entrenadora de fútbol y bueno, soy entrenadora de fútbol nivel 2, soy antropometrista y bueno, y ahora estamos creando todo esto de esta iniciativa de Strategy que bueno, y bueno, ahora creo que ya están todos, falta Jan. Vamos a ir conociendo a cada uno. Si quieres, empieza Lilia y vamos pasando uno a uno. Buenísimo, con gusto, Antonella. Gracias por la invitación a todos ustedes. Mi nombre es Lilia Convit, yo soy nutricionista deportivo. Llevo más o menos, déjame hacer un cálculo rápido, 10, casi 11 años de graduada. Creo que se me cayó la cédula, pero bello. Yo comencé a trabajar en el área deportiva siendo estudiante. Para ese entonces, Pedro Reinaldo me invitó a, a simplemente ayudarlo en BienFit. Y fue en ese momento donde comenzó el primer proyecto enfocado en nutrición para el fútbol en BienFit. Entonces fui una de las nutricionistas que comenzó a levantar todo lo que viene siendo la base de datos del fútbol venezolano en el Caracas Fútbol Club, en el Deportivo Lara y en el que para entonces era el Deportivo Petare. Entonces, bueno, a partir de ese momento, digamos que le abrimos camino. Soy una de esas que le abrió camino a todos los demás nutricionistas que comenzaron a trabajar luego en el fútbol venezolano. Una tarea bastante difícil y complicada, sobre todo para las mujeres. Creo que ese tema ya lo he conversado antes. Pero, pero bueno, ese es mi background en el área de fútbol, ¿no? Yo tengo un diplomado en el Comité Olímpico Internacional. También aquí en Australia, por cierto, por eso es que no hay sol, estoy en el otro lado del mundo, hace frío, está apenas saliendo el sol. Aquí completé otro título como científica de ciencias del ejercicio y el deporte. Estoy culminando una tesis para comenzar ahora mi proceso de postdoctorado. Entonces me dedico ahorita más al área académica que otra cosa. Muy bien. A ver, ¿y Sarita? A ver. Bueno, Sarita de cariño de compartir tanto tiempo Sí, durante la escuela. Pero bueno, a ver, ¿quién es Sara? Saraí. a ver, bueno, les cuento un poco. Mi nombre es Saraí Guzmán, soy nutricionista, egresé con varios de los nutricionistas que están acá. Afortunadamente tuve la suerte de estudiar 5 años de carrera con Antonella, María Street, Angie, que está por allí también, Alexandra, o sea que estoy bastante contenta con mi grupo y orgullosa. Como les decía, empecé a estudiar la parte de nutrición deportiva, yo creo que antes de ser nutricionista. Jugué fútbol toda mi vida y de ahí nació la pasión de por qué al graduarme quería entrar en esa área. Cuando me gradué entré a trabajar en BienFit, al igual que Lilia, esta empresa liderada por Pedro Reinaldo García y en este caso Adolfo Rocha,
quienes fueron los pilares que fueron como abriendo camino en varios de nosotros en distintos equipos, ¿no? Empecé a trabajar en ese instante a crear lo que fue el departamento de nutrición del Deportivo La Guaira. Luego tuve la oportunidad de iniciar lo mismo en el Zamora Fútbol Club y posteriormente en el Deportivo Lara. De esa forma estuve trabajando de manera simultánea en distintos equipos en Venezuela, lo cual fue un reto y algo complejo, pero se pudo. Hoy en día estoy en Chile, tengo 2 años acá en Chile. Trabajo en 2 equipos, he trabajado acá en 2 equipos chilenos. De hecho, el técnico que habló es actualmente mi técnico en el equipo, Felipe Núñez, así que súper contenta de que él tenga esa visión, creo que se ha hecho un buen trabajo entonces. Y particularmente hoy en día me dedico a la parte antropométrica directamente, he estado haciendo estudios acá de la mano de una de las personas que más ha hecho antropometría en Chile, que es Carlos Jorquera, y actualmente también afortunadamente tengo digamos que de la nutrición deportiva migré un poco, hoy en día soy emprendedora, tengo una startup que es lo que viene siendo una plataforma web en Chile y bueno, eso me tiene por acá abajo en el sur. Pero siempre atenta al fútbol, siempre atenta a todos estos nutricionistas con los que compartí muchísimo y bueno, gracias por la invitación. A ver, ahora le toca a Silvana y ya lo dejamos de último. Vale, eso. Hola, ¿cómo están? Bueno, súper contenta de estar acá. Por mi parte, pues yo creo que fui muy afortunada, ¿no? Yo jugué fútbol también toda la vida, esta fue mi vocación para estudiar nutrición. Y bueno, tuve la dicha de conseguirme con un par de angelitos ahí en mi carrera, mientras era estudiante todavía y cursaba la materia de nutrición deportiva, pues Pedro me invitó a compartir con nutricionistas que ya estaban en el área, como Sara, como Jan, Carlos, a hacer unas tasas de sudoración. Y creo que ahí fue donde me terminé de enamorar por completo y dije, esto es lo que yo tengo que hacer el resto de mi vida. Entonces, bueno, allí como que Pedro me dio ese empujoncito, ya después Jan me invitó pues a trabajar con él en Metropolitano, cuando Anto se fue, ahí me tocó tratar de cubrir ese trabajo que ya ella había comenzado y que iba súper bien. Y ahí estuve por año y medio hasta que luego me surgió la oportunidad de venirme al Monagas. Y bueno, acá ya tengo casi 2 años y la verdad es que ha sido increíble, ¿no? He aprendido muchísimo, me ha tocado vivir cosas que nunca imaginaba y pues la verdad estoy súper agradecida de haberme topado con este grupo de personas en mi carrera que como que cada uno me ha ido ayudando, ¿no? Por ejemplo, en Metro con Andrea nos tocó compartir y aprendimos no saben cuánto, fue una experiencia loquísima, pero al mismo tiempo súper buena porque nos preparó para lo que venía luego, ¿no? Entonces, nada, soy nutricionista, también egresé a la Universidad Central de Venezuela. Actualmente trabajo con el ISSA en algunos congresos y cursos que se dan y bueno, con el Monagas Sport Club ahorita en la primera división y también con las categorías menores. Muy bien. Y ahora Jan, ahora sí le toca presentación a Jan. Ahora sí. Ajá. Pero mi nombre es Giancarlos González. Giancarlos Lucena, como me bautizó Pedro, porque me quiso quitar un apellido. Yo realmente coincido con muchas de las cosas. Empecé con el tema de nutrición deportiva, inclusive antes de elegir la carrera que quería estudiar. De hecho, una vez dentro de la carrera, me graduó Antonella y Sara con sus cuadernos porque nunca copiaban nada. Todo era clínica lo que veíamos, no me gustaba para nada el área clínica. Yo tenía mi vista puesta sobre el área deportiva, así que era poco lo que le prestaba atención a las clases, pero bueno, había que aprobar el componente clínico. Una vez egresado, me dediqué netamente al fútbol. Yo sí tenía muy claro en qué quería trabajar y con quién quería trabajar. Afortunadamente se me abrieron las puertas de inmediato en un equipo de primera división, uno de los más grandes de Venezuela. Y era lo que quería principalmente porque, bueno, cuando yo hablaba de nutrición deportiva, yo quería trabajar en un equipo top, de esos equipos que están acostumbrados a ganar, que te exigen ganar, no te exigen simplemente participar, no te exigen simplemente hacer las cosas relativamente bien, sino que todo lo que haces tiene que verse reflejado y tiene que haber victorias, tienes que estar siempre compitiendo en los primeros lugares, tienes que estar en copas internacionales. Y bueno, me dediqué a eso. Actualmente ya tengo 8 años con el equipo.
un montón de tiempo trabajando con el fútbol. Empecé a hacer unas referencias o unos patrones de referencia investigando en el fútbol menor, que era donde se quería hacer, o donde había más problemas dentro de la formación, y era uno de los proyectos más importantes. Ahí conté con Antonella, conté con Saraís, medimos varias academias de fútbol formativo élite a nivel nacional, en Valencia, en Puerto Ordaz, de estas academias que se dedicaban más a lo que era formar jugadores para que llegaran a una primera división, no simplemente esas que se dedican a tener a los niños felices compitiendo y que no cuentan los goles. Eh, soy muy competitivo, por lo tanto No se no nota. la vida en eso. A mí sí me gusta contar los goles. Después adopté a Silvana, que creo que era una de las pioneras del fútbol femenino, que participó en un mundial, que no solo me gustaba cómo trabajaba como nutricionista, sino que también la admiraba porque había jugado fútbol y entendía el contexto del fútbol, el fútbol desde adentro. Y creo que era lo que le hacía falta a los nutricionistas que empezaron a trabajar en equipos de fútbol. Todos querían trabajar y querían llevar su consultorio o su clínica al campo, y si estás dentro del fútbol te das cuenta que eso no sirve. Si tú haces eso, el cuerpo técnico te rechaza, el jugador te rechaza, y al final terminas trabajando con tu consultorio o una clínica anexa al campo de fútbol, que creo que no es lo ideal. Bueno, ya para empezar un poco en el tema, te voy a preguntar a ti, Jan, la primera pregunta que te hice cuando empecé a trabajar contigo en el fútbol, que es como, ¿cómo organizo esto? ¿Cómo evalúo a los jugadores? Porque claro, yo venía acostumbrada de un área de terapia intensiva y de radioterapia, donde yo iba a donde estaban los pacientes y ya está, y los atendía en el consultorio. ¿Qué hago con los jugadores? O sea, ¿cómo organizamos la metodología y qué metodología utilizamos para evaluar antropométricamente a los jugadores? Bueno, mucho por ensayo y error, investigando un poco sobre lo que se hace en equipos de primer nivel, en ligas de primer nivel, y lo que se venía haciendo acá en el fútbol venezolano. Sabíamos que la metodología ideal era dividir a los jugadores y lo que estuviese más accesible y que fuese más veloz para nosotros. Quizás si te querías comparar con equipos de primer nivel, usaban DEXA para evaluar composición corporal, pero la realidad es que para el equipo de fútbol venezolano no tenías el acceso a un DEXA, y muchos equipos a nivel internacional no tienen el acceso a un DEXA como para hacer día a día una evaluación. Entonces teníamos la facilidad de la antropometría, que te está dando valores muy buenos, basados, tenías con qué compararlos, podías hacer revaluaciones muy continuas, y eso te permitía hacer como que una planificación de iniciar la temporada y tener una valoración de cómo llegaba ese jugador, que lo hablaron cuando estaban planificando lo de la pretemporada, basar todo lo que era la parte de entrenamiento en cómo llegó ese jugador, hacer revaluaciones un poco más continuas para saber siempre cómo estaba, y yo en lo particular me basé mucho en lo que era la fórmula, el fraccionamiento de 5 componentes. ¿Por qué 5 componentes y no 2 componentes? Aunque eran más tiempo, más medidas, y quizás no tenía tantas referencias. Bueno, porque me permitía ver valores específicos que me gustaban de cada uno de los jugadores. Si se dan cuenta, todos los que están trabajando acá en el fútbol, muchas veces, casi todas las referencias que hemos hablado de tantos kilos, de tantos gramos de proteína, tantos gramos de carbohidratos, tanto por kilogramo de peso. Y en un momento, todo lo que era investigación en el área deportiva nos llevó a eso, pero ahorita la evolución nos ha llevado a que todo es individual. No hay un patrón de referencia que nos permita evaluar eso. Vamos a tener jugadores, un volante ofensivo o un extremo por derecha, que mide 1,80 y el otro mide 1,50, como el caso de Soteldo. Y Soteldo está jugando uno de los equipos más grandes de Brasil, y el de 1,80, que también era muy grande, está jugando un equipo muy grande en España. Entonces, ¿cuál es el valor de referencia? ¿Cuántos gramos le doy? ¿Está mal Soteldo? ¿Está mal el de 1,80? Individualizar. Lo más importante de la metodología y de esa planificación es eso, buscar individualizar. Exacto. A ver, ¿alguna quiere agregar algo más a todo el tema de la planificación? A ver, Lilia. ¿Qué?
Me parece importante también mencionar cómo se empieza, ¿no? Porque estamos hablando de que Giancarlo recibió un equipo ya con cierto background, ¿no? No todos los equipos pasan por la misma experiencia. Basada en la mía, porque obviamente no puedo hablar de ninguna otra, yo llegué a un equipo que era el mismo equipo de Giancarlo, que no tenía absolutamente nada. Nada. O sea, te estoy hablando de cero. Claro. Entonces tuvimos que generar desde cero una metodología que fue simplemente evaluar a todo el equipo, a toda la plantilla, hacer un perfil completo a toda la plantilla para tener una base. Sin base no podíamos controlar jamás. Y después de tener esa base, y no fue solo primera división, fue todas las divisiones, comenzar a decir, bueno, ya que tenemos estos datos, ¿cuáles son los focos del problema? ¿Quiénes son a los que tenemos que definitivamente chequear con más frecuencia y cómo lo vamos a hacer? Entonces, de repente haces un perfil completo de base, te lleva un tiempo, etcétera, etcétera, pero llega un momento que lo haces en menos de 20 minutos máximo, cuando tienes un sistema que seguir. Y luego decides, bueno, ¿lo tengo que hacer nuevamente cada 2 meses? No, no lo tienes que hacer nuevamente cada 2 meses. ¿Tengo que volver a medir huesos largos, huesos cortos? No, no tienes que volver a medir huesos largos, huesos cortos, al menos que estés evaluando adolescentes o niños en desarrollo, ¿no? Entonces ya luego puedes ir acortando el número de mediciones y puedes ir acortando o alargando la frecuencia con la que haces las mediciones de circunferencia y pliegue para poder llevar a cabo un chequeo continuo y digamos, yo también tengo un Spanglish aquí cerebral, ¿no? Como Taylor, bueno, enfocarte en lo que quieres hacer con alguna serie de pacientes o alguna serie de atletas en particular. Entonces, de repente uno dice, wow, sí, necesito un ISAC 2, wow, necesito un ISAC 3, sí, probablemente lo necesitas para crear una base de datos o para evaluar la plantilla en una primera instancia, pero ya luego con un ISAC 2, por ejemplo, puedes continuar y definir qué evaluaciones vas a hacer, ¿no? Exacto. Y, vale, tenemos todos los datos, tenemos toda esa base de datos. ¿Y qué hacemos con eso, Sara? O sea, ¿cómo lo analizamos? ¿Qué fórmulas usamos? Sí, bueno, coincido con en este caso vamos a plantearlo sobre todo si estamos trabajando con un pool profesional. Lo ideal es que nos basemos en los análisis de 5 componentes, porque como decía Jan, hay valores e indicadores que te va a permitir dar este análisis, como por ejemplo son el índice de músculo óseo, el músculo adiposo, que son fundamentales a la hora de realmente evaluar al atleta de forma individual. Entonces, lo primero que nosotros, tal cual como coincido con los chicos, yo cuando trabajo en equipo, lo primero cada vez que organizo son grupos. Súper importante cuando hablamos de antropometría, hay una problemática importante en el fútbol y es que no somos prioridad muchas veces a la hora de tener los datos. Entonces, si bien, por ejemplo, hay técnicos que te dicen, yo te quiero la primera semana aquí y te voy a dar el tiempo, muchas veces tenemos que lidiar con que te dicen, evalúalos a todos en una sola mañana y te doy 10 minutos por jugador. Como decía Lilian, toma en el mejor de los casos 20 minutos, ¿no? Entonces, asumiendo eso, que tomaste los datos en buenas condiciones, en primera hora de la mañana, sin entrenamiento y todo esto, esos datos los analizamos, sacamos sus valores, todos en función de porcentaje de grasa, en este caso de masa grasa, de masa muscular, y con esos datos yo lo que hago es generar como una tabla, ¿no? Para de una manera generar primero cómo está el grupo. Lo primero que saco es que saco todos sus diagnósticos de cada uno de los indicadores, me enfoco por lo menos en 5, en principio me voy por 2 indicadores del área muscular, 2 indicadores del área grasa y los combino con estos índices músculo adiposo. De esa manera voy sacando cada uno de los diagnósticos y en estas tablas, que al final son como un libro gigante Excel, que ustedes todos manejan, porque creo que la mayoría tenemos algunas mejoras, pero creo que son las mismas de siempre, solo cambiando fórmulas según la población, ¿no? Que tenemos un posgrado ya en Excel. Entonces, este programa en Excel nos permite ya ver el cuadro completo de una imagen inicial y es lo que nos permite ver el grupo como tal. Yo luego allí les coloco como clasificaciones, utilizo distintas referencias. Podría pasar un material al final si así lo requieren, a ustedes como en este caso, pero lo más importante es que los diagnostico desde cada indicador. No hago un diagnóstico global empezando, sino más bien digo cómo está el músculo, cómo está en este área de grasa, cómo está el índice músculo adiposo, y eso me va a ir dando como casi un algoritmo de está bien en músculo, está bien en grasa, luego esto me lleva a que significa que lo tengo que subir en músculo, lo tengo que bajar en grasa. Esto determina que finalmente cuál es el objetivo real. Les coloco incluso un informe
uno para el cuerpo técnico, uno para en este caso el jugador, y eso es lo que te va a dar como la primera visual. O sea, yo diría que eso es lo primero que hago con cada evaluación que hago de un grupo. Si alguien quiere agregar algo más, que es lo primero que toman, pero no me quiero extender No solamente sé hablando yo. si Silvana quiere agregar algo. Sí, bueno, yo creo que va a depender, por supuesto, del equipo y del apoyo y respaldo que tengas en el equipo. Como dice Sara, no todos están muy abiertos a que la nutrición se tome tanto tiempo, ¿no? Normalmente, por lo menos acá, se entrena a las 7:30 de la mañana play y los jugadores llegan a un cuarto para las 7. Y entonces, bueno, viene el entrenador y que, bueno, ya listo, no los mediste, te vi midiendo y que, bueno, medité, me faltan 35 todavía. Claro. Y bueno, lleva tiempo, calma un poco. Entonces, bueno, ese tipo de cosas cuesta llevarlos. También hace que el jugador llegue temprano. Me ha pasado, ya terminé y me falta uno. Y todos los días, que por favor, mañana, aunque sea 10 minutos, te lo juro que es rápido. Y llega 5 minutos antes, se tarda 2 horas en el baño y pasa directo al campo. Y tú, como, otra vez a recoger la laptop, las medidas, todo eso. Entonces, hacer consciente al jugador a veces cuesta mucho. En mi caso, la verdad, el cuerpo técnico me ha apoyado muchísimo, por lo menos ahorita en este cuerpo técnico hay 2 preparadores físicos. Entonces son como 2 sabuesos que están ahí encima de los jugadores y eso me ha ayudado muchísimo porque cuando los ven lentos, cuando los ven, no sé qué, de una, ¿cómo estás? Y así en las reuniones, en los círculos, y bueno, pues en verdad está un poquito elevado por ciento. Así que bueno, tú verás, si no quieres bajar, esta semana no juegas y entonces entra esa tensión y entonces ahí termina el entreno y digo, oye, ¿cuánto es que tengo que bajar? ¿Qué es lo que tenía que comer? ¿Qué fue lo que me dijiste? Entonces allí como que te empiezan a tomar un poquito más en serio, ¿no? Entonces me ha pasado mucho que cuando los preparadores físicos y el mismo entrenador tienen el respaldo, eso toma valor. Por supuesto, tratar de traducir ese poco de fórmulas y ese poco de números para ellos lo más sencillo posible. Es como que, mira, estás pesando tanto, necesito que peses tanto. Listo. Tienes tanto de grasa y no sirve. Tienes que tener este valor y para tener este valor tienes que perder 1 kilo de grasa. Por eso te hago. Entonces ya como que, bueno, ok, listo. Entonces trabaja en función a eso. Hacerlo lo más sencillo posible porque mientras más les hables, ellos se vuelven como un 8 y no te entienden mucho. Entonces dejar la parte científica para nosotros y a lo mejor para el jugador físico si él lo maneja un poco, pero con ellos es como que ir directo al grano para que te entiendan lo que quieres y poder lograr tu objetivo. Sí, bueno, de hecho, un poquito de mi experiencia, pues soy súper fanática del Excel, creé muchas bases de datos, muchas cosas que compartimos todos, y en la medida que he avanzado, pues he creado como que sistemas, ¿no? Uno que partió de una idea que me dio Giancarlos, que era de organizarlos por colores según los diagnósticos, pues la fui mejorando. Por ejemplo, cuando estuve en el Getafe, estaban organizados casi que en una escala de colores y los ponía en orden y no sé qué. Entonces, más allá de darle un número o darle un valor, es crear eso también como un juego o una competencia interna, no para crear una obsesión, sino para que ellos también vean como que esto es importante, ¿no? Entonces, bueno, y entre ellos también, entre los jugadores pues se vacilaban, los entrenadores se les entregaba uno un poco más específico, el preparador físico, los que me tocaron acá en España pues han sido excelentes y se ponían al lado mío y me preguntaban y no sé qué, y me traían a veces hasta cosas para investigar, para saber más. Y bueno, eso es como, también depende mucho del equipo y cuenta mucho la relación que tengamos con los jugadores, como dice Silvana, o sea, a veces es como, necesito que llegues antes, o sea, por favor. Y así, a veces había que hacer el papel de la mamá, ella me decía que yo era demasiado mamá de los jugadores, pero bueno, porque los consentía, pero también los regañaba a veces, así que, pero bueno. Sí, déjame acotar algo ahí con eso. Lo importante, creo que para todo nutricionista, ya en este punto, bueno, te lo dije a ti en un momento, con eso de que te decía que no podía ser tan mamá del jugador, a Silvana también se lo comenté en algún momento, es que son tipos élite y son tipos que están en competencia y les estás pagando. Claro. Esos son tus empleados y desafortunadamente caemos en el error como de tratar de desarrollar una amistad con el jugador y tratar de mantenerlo, complacerlo en algunas cosas, pero es mentira. O sea, si el jugador juega mal y pierdes partidos y el técnico no le gusta y nunca lo logras bajar de peso, el técnico te va a volar la cabeza a ti, no al jugador. Entonces te va a decir, Giancarlos, porque a Giancarlos no funcionaste. Entonces,
Es un poco de eso. Al tipo le estás pagando. Cuando tú le dices que tiene que llegar a las 6 de la mañana, tiene que llegar a las 6 de la mañana. Así de Claro, sencillo. O sea, no es un tema opcional. Y eso es algo que todo nutricionista que quiera trabajar en el área deportiva tiene que saber. El atleta con el que trabaje tiene que seguir una serie de órdenes, como lo seguiría del entrenador, como la sigue del preparador físico, como la sigue del directivo del equipo. claro. Bueno, vamos a hablar ya un poquito más de temas más específicos. Voy a preguntar a Lilia, nos tienen acá los rangos de masa muscular y masa grasa. ¿Los trabajamos en rangos de porcentajes o en valores absolutos? ¿Cuál es la mejor recomendación? ¿Cómo? También considerando tanto fútbol masculino y fútbol femenino, ¿vale? Seguro que sí. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que no existen tablas de referencias como tal para todos los tipos de población dentro del fútbol. O sea, no existe una para caucásico, para asiático dentro del fútbol. Eso no sucede, ¿no? Entonces estamos aquí trabajando como con lo que tenemos. La mayoría de las tablas que existen son con jugadores caucásicos, ya sea de élite o juveniles. ¿Okay? Entonces ya por ahí tenemos una primera diferencia. Una diferencia que es bastante importante cuando comparamos con el atleta venezolano, que estamos hablando que la media de un atleta en estas tablas de estatura, por ejemplo, es 1,84 m. Y pues muy probablemente eso no va a ocurrir en Venezuela tan fácilmente, ¿no? Entonces, primero tener eso en contexto. Segundo, yo particularmente no trabajaba con porcentajes. El porcentaje es más que todo como para darles un dato al atleta, porque siempre preguntan, como que, ay, ¿en qué porcentaje estoy? ¿Estoy bien o estoy mal? Pero más que todo como referencia para ellos. Yo trabajaba con valores absolutos de masa muscular y masa magra a efectos de poder llevar un seguimiento de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Tanto para el equipo de nutricionistas con el que trabajaba, como para el equipo técnico también. Sin embargo, a lo largo de los años he ido cambiando un poco el approach al problema y yo particularmente trabajo sobre todo con sumatoria de pliegues. Ese es como que el indicador que yo utilizo actualmente para ver si realmente ha habido un cambio en la composición corporal, sobre todo a expensas de masa grasa. Y utilizo lo que vienen siendo las circunferencias para como indicador, digámoslo así, para notar un cambio en lo que viene siendo el aumento de la masa muscular. Siempre me guío también por el método de 5 componentes, pero bueno, en líneas generales digamos que es una suma de todo, ¿no? Pero sí me he encargado bastante en tratar de informar lo que viene siendo el aspecto positivo de la sumatoria de 7 pliegues o incluso más, pero por lo general 6 pliegues para lo que viene siendo el diagnóstico. Ahora bien, existen tablas. Por ejemplo, tengo que lo que viene siendo el porcentaje de grasa para hombres, insisto, en población caucásica, viene siendo de 11,3, más o menos 11,3% con una desviación estándar de 1,6. O sea, 11,3 más o menos 1,6. Viene siendo ese porcentaje de grasa para hombres. En mujeres un poquito más elevados, 14,9 más o menos 2,9%. Entonces son similares, sin embargo, pues siempre vamos a tender a ver que en las mujeres tenemos un poco más masa de grasa que en los hombres, sobre todo a nivel de tronco inferior. Actualmente también hay otros tipos de indicadores, podemos incluso evaluar lo que viene siendo el porcentaje de grasa tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Entonces podemos con 2 pliegues en cada una de estas áreas dar recomendaciones y ver cómo se modifica esa composición corporal en estas tres áreas. Y bueno, por supuesto, los rangos de sumatoria de 6 pliegues, ¿no? Que por si se les interesa, que mucha gente seguramente está pendiente nada más que para anotar, se los puedo decir, ¿no? En jugadores de fútbol masculino, la sumatoria de 6 pliegues viene siendo 53,7 con una desviación estándar de 15,2. Esos son los rangos que manejo yo. Y para fútbol femenino, fíjense que la sumatoria de pliegues es casi el doble, 100,0 con una desviación estándar de 8,5. Estamos hablando que esos son datos del 2012, una tabla que se generó en el 2012, pero estamos hablando que era una población bastante elevada, más de 600 jugadores masculinos y más de 100 jugadores femeninos. Entonces, wow, tú dices, ok, ya estamos viendo que hay algo, ¿no? Se está creando esta base de datos, se está creando esta tabla de referencia, pero igual son
caucásicos. Entonces tenemos que tener bastante conciencia cuando estamos aplicando esos datos y hacer las modificaciones necesarias cuando lo vamos a aplicar a nuestra selección o en el caso, bueno, aquí quizás aplica un poco más, pero en Venezuela de repente ajustarlos un poco a lo que vemos. Quizás utilizar incluso el Phantom en esos casos para poder comparar esas poblaciones. Genial. No sé si Jan quiere agregar algo más o Sarita. Bueno, yo en lo particular me he tratado de alejar de todo lo que son tablas de referencia internacionales. ¿Por qué? Porque, bueno, se van a dar cuenta poco a poco que tu tabla de referencia va a venir según la ideología que tenga tu club. Y lo bueno de tener algo en un club formado que tenga una buena estructura es eso. El Barcelona va a manejar los valores de referencia que maneja el Liverpool. Es imposible que los maneje porque el modelo de juego de formación desde la cantera del Barcelona no se parece en nada a lo que es el modelo de juego del Liverpool. Lo mismo pasa acá en Venezuela. Caracas Fútbol Club no juega de la misma forma que juega Estudiantes de Mérida o que juega Mineros de Guayana. O sea, los estilos de juego de cada club y de cada selección en general varían muchísimo. Entonces, según ese tipo de modelo de juego, tienes que manejar algunas variaciones en lo que son tus valores de referencia. Por eso tienes que adaptar mucho y el que hagas año a año tus mediciones y que puedas generar valores con respecto a lo que tú ya sabes de los técnicos y de la ideología o la metodología del club, te va a dar los mejores resultados para eso. Uso poco la sumatoria de pliegues. Lo trato de llevar más a una traducción que entienda el jugador, porque si se fijan en el mismo valor de referencia que trabajan con sumatoria de pliegue, la desviación estándar es de 15 milímetros. Lo que te puede dar es un valor absurdamente gigante para valorar si está bien o está mal el jugador, para decirle en qué número tiene que estar. Hay jugadores que con 1 kilo se les nota, o sea, suben 1 kilo y ya les empiezas a notar cambios en rendimiento. Hay jugadores que con 4 kilos suben o los bajan y el rendimiento es el mismo. No es un deporte como los corredores o los triatlonistas, que quizás el peso, ese kilo además es más importante. Valores de referencia en algunas posiciones puedes usar, por lo menos si tú vas a buscar valores de referencia para jugadores, para centrales, para defensores centrales en Venezuela, quizás te basas mucho en el modelo de los argentinos. ¿Por qué? Porque tú formaste a tus jugadores centrales que se parecieran mucho al tipo de juego que tenían los jugadores argentinos, los centrales, defensores centrales argentinos. Entonces, creo que siempre el valor de referencia es más una idea cuando estás comenzando, que no tienes ni idea de lo que estás haciendo en el servicio, que algo ya cuando estás avanzando, cuando ya estás trabajando con profesional, con formativo, cuando ya te piden resultados porque la ideología del club es formar jugadores que cubran en primera división o formar jugadores que sirvan para vender hacia el extranjero. Y creo que ahí es donde caes con el problema de siempre manejar la referencia, que nos acostumbraron a eso de siempre. Nosotros queremos manejar una referencia para proteínas, una referencia para carbohidratos, una referencia para calorías, y no hay mentira más grande que esa referencia. Sarita. Nada, quería acotar, justamente creo que era importante hacer como una diferenciación. Yo trabajé la antropometría en Venezuela, logré tener la antropometría de 3 equipos al mismo tiempo y lograr como crear de alguna manera para nuestra empresa como un patrón de lo que veíamos entre los distintos equipos en Venezuela, que nos permitía como ajustar ciertos patrones. Tuve eso al inicio y afortunadamente ahora que estoy en Chile, acá hay muchos estudios de antropometría en 5 componentes en jugadores chilenos. Y incluso existen tablas que para mi experiencia, en lo que cuando llega un equipo es súper gratificante porque hasta los mismos preparadores físicos ya las manejan, se las saben de cabo a rabo, sobre todo si tienes un preparador físico argentino. Entonces, pasa mucho que la verdad es que tengo como que dice ese patrón, como dice Jan, tienes que crear tu propio patrón bajo una necesidad. Y eso lo tienes que hacer si no estás en un país donde no hay referencias. Acá, por ejemplo, que si estás en Chile, hay varios estudios, puedo copiarlos allí en el chat, que ya te dan unos patrones. Por ejemplo, como decía Lilian, de hecho comparé sus datos con los que yo tengo acá, y son similares, o sea, una desviación bastante puntual, pero, por ejemplo, en Chile tenemos un problema, yo digo un problema a nivel de estatura.
porque la verdad es que eso es lo que sale y referencia en todos lados, que la estatura no ayuda. Simplemente porque lo promedio aquí estamos hablando de 1,70, 1,78 máximo. O sea, para nada un equipo alto, ¿no? Entonces, ahí se ven muchas cosas que uno puede analizar. Así que les voy a dejar ahí como uno de los patrones que creo, uno de los estudios que resume mejor. De hecho, es hecho por Carlos Jorquera e incluso participó Francis Holwell, en el que evaluaron a 309 jugadores profesionales. Así que hay algo interesante allí por leer. Silvana, ¿quieres agregar algo? Y bueno, tomando lo que comentaba Lilian de las poblaciones, por ejemplo, en mi caso últimamente estoy investigando mucho sobre el fútbol femenino, ¿no? Porque lo jugué y bueno, hace poco con el curso de Andrea y Paola, pues me metí más de lleno en eso y estaba loca buscando referencias de porcentaje de grasa, de masa muscular para fútbol femenino. Y me encontré con muchos limitantes porque en verdad hay muy pocos estudios de antropometría dedicados al fútbol femenino. Entonces, bueno, conversando con el profe Francis, me tomé el atrevimiento de escribirle porque, bueno, tiene muchísima experiencia y maneja muchos datos antropométricos. Él me facilitó unos datos y entonces creo que influye mucho el tema de la población porque, por ejemplo, para sumatoria de pliegues en mujeres, él me decía que entre 70 y 85. Y entonces ahorita que ella mencionaba 100, yo decía, wow, qué diferencia tan grande a lo que tomó el profe Francis, me imagino que en Argentina, como jugadores en Argentina, a lo que se maneja en otro lado del mundo, ¿no? Y lo mismo con los porcentajes de masa muscular y todo eso. Entonces, bueno, creo que me uno a la propuesta de Jan de que, bueno, tenemos que tratar de generar bases de datos y ver también cómo se ajustan a nosotros, porque es demasiado diverso de acuerdo a las poblaciones, al tipo de juego y a las experiencias. Por supuesto, compartir así con colegas ayuda muchísimo y nos enriquece, pero así como un dato específico es súper complicado de conseguir, y más aún en el fútbol femenino. Sí, sin duda siempre va a depender del país donde estemos y de la población o el tipo de jugador con el que estemos tratando, igual que con los jugadores de cantera, o sea, depende mucho, tema de crecimiento, desarrollo, pues va a variar. Hay que considerar tablas nacionales, tablas internacionales, datos propios del club. Por eso es importante que cuando el servicio de nutrición en un equipo se establece, pues que esos datos puedan mantenerse en el tiempo y pues ir generando una base de datos, porque de nada vale que entre un nutricionista, a los 6 meses entra otro, a los 6 meses otro, entonces como que nunca se llega a crear una base de datos real de los jugadores que tienes, ¿no? Entonces, y tampoco, en el caso de la cantera, tampoco ves la progresión que tienen los jugadores en cuanto a crecimiento y desarrollo, ¿no? Ahora bien, una vez que ya tenemos... dime, Lilia, perdón. Me gustaría agregar una cosa súper rápida que me parece bien útil ahorita que mencionaste eso, ¿no? Puede que nosotros estemos en el país más recóndito y más extraño del mundo y que nosotros tengamos que tener cualquier cantidad de approach holísticos a todo lo que viene siendo la composición corporal, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? Eso está bien, pero no quiere decir que eso es la norma ni es lo que se debe hacer. Entonces nosotros siempre, aunque tengamos el babalao atrás, que es lo que nos está funcionando porque ellos creen en el babalao, nosotros tenemos que ir a la parte científica, seguir un método científico y tener una base de datos con todos esos datos, como bien estás diciendo, porque si después yo quiero publicar y no lo hice bien, esos datos no sirven para nada. Exacto. Si yo no hago 2 mediciones y no comparo con un nivel 3 o un nivel 4 y hago una media, esos datos no sirven. Porque sí, a lo mejor los hiciste muy bien, pero no tienes la referencia. O sea, no tienes a alguien con un estándar mayor con quien comparar. Entonces, sí, nosotros creamos nuestra base de datos, nosotros de repente podemos decirle a los atletas X, Y o Z para que ellos nos entiendan mejor y para nosotros hacernos comunicar mejor. Pero efectos prácticos, si nosotros no hacemos todo de librito, si nosotros no tenemos nuestro sumatorio de pliegues, incluso diferentes pliegues, porque hoy es sumatorio de 6 pliegues, pero a lo mejor mañana se genera una ocasión con 8, con 9, tenemos que tener eso ahí. Y tenemos que estar conscientes que más allá de lo que me sirve en mi equipo, tengo que también generar lo que puedo comparar con los equipos de otros países. Eso tiene que estar ahí, aunque yo no lo use en mi día a día. También, digamos, si alguien me dice, yo no soy Isaac, pero que me ha pasado, ¿no? Personas preguntándome, ¿qué hago? Yo no soy Isaac, no tengo ni idea de cómo tomar pliegues y estoy en un equipo de fútbol. Bueno, mira, sí existen opciones, ¿ok? Hay ecuaciones de regresión, incluso un estudio ahorita del 2019, ecuaciones de regresión en donde se han visto que solamente la circunferencia
de brazo relajado, la circunferencia de cadera, y sin ningún, y sí, por los momentos que yo recuerdo, ningún pliegue, creo que son esas dos circunferencias, más el índice de masa corporal, se correlacionan con el porcentaje de grasa en casi más del 70%. O sea que estamos hablando de que si yo no cuento con los datos antropométricos o con el entrenamiento como para levantar todos esos pliegues, si sé tomar esas dos circunferencias, yo puedo tener un estimado y trabajar con eso, porque mi equipo me va a servir siempre y cuando yo lo compare con mi misma medición. Entonces es importante eso, aunque estemos en un lugar en donde no tengamos acceso a todos los scans, en donde no tengamos acceso a la antropometría o al entrenamiento para convertirme en antropometrista, es importante que todo lo que se haga de forma sistemática, sea cual sea la cultura del equipo. Eso es independiente de la cultura del equipo. Bueno, perfecto. Sin duda siempre hay que lograr como que tener contento al equipo, Claro. como que no contento, sino cubrir con lo que ellos quieren, pero también cubrir con toda la parte científica. Hay que lograr ese equilibrio y bueno, creo que tenemos que, es nuestra labor tal vez la más difícil de lograr contentar a todos y a nosotros mismos también con nuestra labor. Ahora bien, tenemos todos los datos. ¿Qué hacemos con esos datos cuando le decimos al jugador, o sea, cómo transformamos eso en un resultado al jugador de, mira, necesito que pierdas tantos kilos de grasa o necesito que me aumentes masa muscular? ¿Qué estrategias a nivel nutricional podemos tener tanto para pérdida de tejido adiposo o de ganancia de masa muscular? ¿El que quiera empezar? Creo que todos estamos dispuestos a hablar. Sí. Vale. Sí, bueno, si nadie se lanza, como yo siempre me lanzaba de primera a hacer la pregunta en clase y me conocen, lo voy a hacer voluntariamente. Nada, les comento, yo creo que como habíamos visto, evidentemente sabiendo ciertos resultados, a mí me gusta muchísimo basar el diagnóstico en los índices. Son como dos datos más que sacar y es todo un porcentaje, como bien dice, un cálculo adicional, pero me da más visión a la hora de dar el diagnóstico. Entonces, ¿yo qué hago? Construyo una tabla en la que le doy tal cual una serie de colores que le permita a simple vista al cuerpo técnico cuando ve la tabla ver cómo está su equipo. Entonces, si la mayoría de la tabla está en rojo, obviamente vamos a ver que es una pretemporada que se viene con digamos, muy fuerte, porque vamos a tener que lidiar con una pérdida de peso y a la vez una carga de trabajo alta. Pero lo que empezamos a hacer es que tomamos de referencia esos diagnósticos y yo hago grupos en los que me focalizo para la parte de pérdida de grasa y para lo que es el aumento de masa muscular y algunos casos que son complejos en los que tienes que hacer las dos, ¿no? Entonces, yo focalizo, con cada uno genero tanto los objetivos individuales como hago actividades grupales, que pueden ser desde la charla que hablaba Mari y varios colegas anteriores, en las que me focalizo en estrategias de pérdida de grasa. No me voy y le doy toda la charla de nutrición, sino estrategias de pérdida de grasa. En ella hago énfasis sobre todo en cálculos que me permitan dar el 100% del requerimiento de proteína para proteger lo que es la masa muscular, pero sobre todo trabajo también de la mano con el preparador físico, porque con ellos puedes ayudar a que haya un gasto quizás calórico mayor, un trabajo adicional, porque estamos hablando de atletas, o sea, ya tienen un gasto calórico importante, que uno le dice, bueno, listo, come un poquito menos y entrena más es que estamos hablando que ya tienen 2 sesiones de entrenamiento al día en la pretemporada, ¿qué tanto más le puedo entrenar, ¿no? Sin condicionarlo a una lesión? Entonces, particularmente hago eso, los divido en grupos, trabajo actividades educativas, objetivos específicos y sobre todo pauto controles bastante cercanos, sobre todo durante la pretemporada es una visión muy encima que tienes del atleta y te permite hacer muchas cosas. Hoy en día, de hecho, la pretemporada no había terminado acá en Chile cuando ya estábamos en cuarentena, así que la cuestión se tornó muy rara. Estoy seguro que eso lo vas a tocar más adelante, así que paso la palabra para que si alguien quiere agregar más. Bueno, en mi caso, pues lo primero que hago luego es que tengo los datos ya recibidos y tengo ya los resultados, pues los converso con el cuerpo técnico y les hago una propuesta de cuál sería mi plan de acción. Acá en Venezuela han cambiado un poquito las cosas en pretemporada, sí en todos los clubes, pero por lo menos acá no tuvimos concentración en pretemporada. Entonces eso limitó muchísimo esa cercanía o esa vigilancia del consumo de los jugadores
tanto para reponer lo que han gastado en una carga de trabajo tan alta durante la pretemporada, como también para vigilar la elección de los alimentos que hacían ellos en sus hogares, porque así como habían unos que por supuesto tenían que ganar masa muscular, porque generalmente cuando paran pierden algo de músculo, también hay otros que toman las vacaciones como libre consumo de todo lo que no comen en temporada y llegan con un exceso de peso bastante marcado, ¿no? Entonces, bueno, primero conversando con el cuerpo técnico y decirle, mira, estos chicos están bien, con este hay que hacer un trabajo especial porque de verdad tiene tantos kilos de sobrepeso, este otro está bajito y bueno, en conjunto con el preparador físico, pues hacer el plan. En mi caso me ha tocado hacer o por supuesto el plan individualizado y conversar hasta con las esposas, mira, mándame fotos de lo que le estuviste a tu esposo, en el almuerzo, en el desayuno, de la combinación, y entonces ya ellos se van involucrando más. Entonces, con eso, pues irlos llevando de la mano. Y bueno, el preparador físico también siempre allí, la verdad que en eso no me puedo quejar. Les mandan rutinas de ejercicio, van con ellos al gimnasio en la tarde ya cuando ha empezado la temporada. Y creo que eso es lo que ha funcionado, que el cuerpo técnico se respalde, porque muchas veces la figura por sí sola del nutricionista, los jugadores si no tienen esta estructura o si no lo han tenido en un tipo previo, no la respetan tanto o quizás no la toman tanto en cuenta, pero cuando ven al entrenador, ven al preparador físico que te respalda y que está allí pendiente, pues ellos lo toman un poco más en serio. Entonces, bueno, lo que me ha funcionado hasta ahora ha sido eso, ¿no? Ir de la mano con ellos, lo mismo de los colores que mencionaba Antonella, esto de verdad que funciona totalmente. Es decir, o sea, yo de verdad estoy en rojo, planito está en verde, o sea, es imposible, y que sí, de verdad, no, entonces ya se enfocan en esa competencia interna de ellos y ya eso también genera que se comprometan un poquito más con el plan. ¿Yo? ¿Quieres agregar algo sobre las estrategias a nivel nutricional que podemos hacer? Bueno, nada, coincido más o menos con lo que están expresando las mujeres. A mí me gusta mucho explicarles muy bien qué es la condición en la que están y cómo podrían mejorar con simples cambios en cualquiera de esas composiciones. Obviamente, yo me alejé mucho de simplemente hacer diagnóstico antropometría. Mantenía mi diagnóstico por antropometría e inmediatamente después me iba a apoyar con el preparador físico con las pruebas de salto, pruebas de sprint de 40 metros, pruebas de resistencia, yo-yo test, y en base a eso también planteabas algunas metas. ¿Por qué? Porque es importante para el jugador que necesita mejorar su sprint, una parte específica del cuerpo. O sea, el jugador que necesita mejorar su sprint quizás no tiene que subir la musculatura del pectoral o del tren superior. O sea, necesita mejorar todo el tren de impulso. El jugador que es un defensa central y que lo están chocando y se está cayendo, tiene que mejorar su estructura general. Entonces, ese primer approach que hay que hacer, me toca hacerlo más en base a esos resultados de prueba física cuando las comparo con la antropometría. Evidentemente metiéndome desde mi área, que es la parte nutricional, la parte de la recomendación antropométrica que le puedo hacer al preparador físico. Pero me alejé mucho de simplemente decirle tienes que bajar la grasa, porque bueno, como les decía antes, a diferencia de los corredores, puede ser que un jugador con 9% de grasa rinda igual a cuando está en 7% o cuando está en 6%. Y quizás aumentar 1 kilo de masa muscular o aumentar 1 centímetro en la circunferencia del muslo máximo y 2 centímetros en la circunferencia de cadera hace que el jugador mejore su rendimiento en un 10, 20, 30%. Y al final de cuentas, el fútbol es de goles y el fútbol es de victorias. O sea, él no va a ir a la playa. A nosotros no nos importa mucho cómo se ve en la playa, nos importa, sobre todo en los clubes competitivos, que él se mantenga generando victorias. Evidentemente, manteniendo nuestra estructura o nuestra línea de pensamiento o nuestras recomendaciones en base científica. No simplemente decirle tienes que hacer una dieta gluten free porque Messi la está haciendo ahorita. No, y me imagino que también a partir de todas esas pruebas que haces te apoyas muchísimo en preparadores físicos y entrenadores, ¿no? Para poder dar un diagnóstico un poquito más, o una intervención un poco más puntual, ¿no? O sea, más allá de todo el tema nutricional que puedes manejar cantidad de proteínas, de carbos y
Sí, afortunadamente a mí me han dado mucho acceso. Actualmente estoy con el cuerpo técnico más ganador de Venezuela. De hecho, Noel San Vicente, técnico que tiene más títulos, está en México ahorita el preparador físico que trabajó con él, que es Rodolfo Paladini, que se encuentra con el Tata Martino. Y él desde que empezó a trabajar en el fútbol profesional lo hizo con una nutricionista, que fue Mariana, que es la que adoptó a Sofía cuando empezó a trabajar en nutrición deportiva. Por lo tanto, él siempre le ha dado mucho valor a lo que es el tema, el enfoque nutricional del atleta. Le dio resultado en algún momento, generó diferencias. Obviamente, todos los cambios que se hagan siempre se consolidan cuando tienes victorias por medio, cuando tienes campeonatos, y son más fáciles de repetir de esa forma. No es lo mismo que un entrenador, que venga Guardiola y le diga a Messi que tiene que subir 3 kilos a que venga un técnico que acaba de salir, que acaba de obtener su licencia. Entonces, ahí viene eso, ellos te dan mucho acceso, planteas las pruebas físicas, en base a las pruebas físicas logras darles cambios que se puedan medir de inmediato, porque si él aumenta los 2 kilos de masa muscular y repites una prueba de sprint y él mejora en un 6%, en un 5%, ya el jugador ve un resultado que en ese espíritu de competencia que lo tienen todos los jugadores, por eso están en el fútbol profesional, es 1000 veces más satisfactorio que cualquier otra cosa. Perfecto. Lilia, ya para cerrar, ¿quieres Sí, aportar algo más a toda esta...? Sí, me encantaría. 2 cositas rápido. Por ejemplo, y ahora sí lo voy a hablar desde la perspectiva en un país como Australia, que más bien mucha gente trata de comparar lo que viene siendo el approach que se hace a nivel deportivo, ¿no? Aquí nadie trabaja alejado de nadie. Aquí el nutricionista no es menos que el fisiólogo del deporte, aquí no es menos que el entrenador físico, no es menos que el director técnico. Aquí todos tienen un área de trabajo y todos se respetan de forma igual, ¿no? Cosa que no pasa allá. Ahí estamos clarísimos, ahí yo sí. O sea, cuando yo llegué aquí yo dije, gracias a Dios, porque de verdad que es liberador, o sea, es liberador. Estar en Venezuela estás así, todo, si no es el chisme, es qué sé yo, no sé, cualquier cosa, o sea, eso es una novela, o sea, literalmente una novela. Ahora bien, en ese mundo ideal, en efecto, nosotros para trabajar necesitamos tener también los resultados de las pruebas. Nosotros hacemos yo-yo test, nosotros hacemos press sprint, nosotros hacemos cualquier salto, pues dependiendo del deporte, ¿no? Nosotros hacemos cualquier cantidad de pruebas y esos resultados van de la mano con la intervención nutricional que nosotros vamos a hacer. Eso sería el ideal. Así que en ese caso estamos de acuerdo. Por otro lado, el sistema de colores, por ejemplo. Nosotros hicimos algo parecido en el Caracas hace 10 años. Funcionó hasta cierto punto. Funciona cuando lo dejabas dentro de los jugadores. Si eso pasaba de los jugadores al equipo técnico, olvídate. Porque ya entonces venía, es que tú estás en rojo, tú no juegas. Entonces se utilizaba ese diagnóstico como un castigo. Entonces te pierden el respeto. Porque tú le estás dando entonces al cuerpo técnico las herramientas para que los castiguen. Entonces no sirve del todo si utilizas el mismo approach con todo el mundo dentro de la plantilla. También me pasó muchísimas veces entregar un plan con colores, gráficas, de lo más bonito, súper for dummies, como digo yo, y saliendo yo de la oficina que me encuentro el plan metido en el pipote. O sea, no saben el castigo que le hicieron al pobre jugador por haber votado ese plan, ¿no? Yo estaba como plancha chino, pero no hizo falta que yo dijera nada. Entonces tú dices, bueno, mira, hace falta realmente hacer eso público. ¿Funciona? ¿No funciona? Tiene que también medirse también otro tipo de consecuencias. Julieta Licauce, que fue la nutricionista que trabajó conmigo por mucho tiempo también, ella y yo íbamos a casa de los jugadores a darles clases de cocina, sobre todo a los jugadores internacionales. Llegábamos a la cocina, la nevera vacía, bueno, vamos al automercado. Entonces íbamos al automercado, nos veníamos con el muchacho con las bolsas de mercado, enseñábamos a limpiar y guardar las cosas, a cocinar. Son approaches diferentes dependiendo de la situación. Acá jamás me voy a meter yo en una cocina de un jugador, no hace falta. Entonces, son cosas que tenemos que considerar, son diferentes maneras de hacer lo mismo que nos va a permitir llegar a lo que queremos llegar eficientemente. Bueno, muchísimas gracias a todos.
súper, súper agradecida de su tiempo, de Lilia que se haya despertado súper temprano hoy para poder estar con nosotros, y bueno, y a todos ustedes por sus intervenciones y sus aportes. Les voy a compartir, bueno, no sé si quieren agregar algo más para finalizar, o mientras comparto, busco para compartir un videito. Lilia que nos estaba diciendo que buscamos a los australianos como referencia en otros deportes, Lilia. En fútbol no. No, el deporte de fútbol como fútbol es una ñoña, pero me refiero al approach que se hace nutricionalmente hablando Obvio. como referencia, ¿no? Por O favor, sea, yo he ido a ya dos juegos de fútbol en mi vida y que No. sáquenme de El aquí. fútbol australiano ni se mira, eso no Malísimo, existe. malísimo. con ya no No, se yo puede he ido hablar a- de fútbol. Es No, así de es que simple. lo apoyo, es malísimo. No, es Bueno, terrible. yo creo que quería nada más agregar algo, aprovechando que estás ahí buscando, Anto, y era un tema de que bueno, ustedes saben, yo soy muy partidaria del trabajo a nivel de categorías menores y el cómo llevas el control y el análisis y eso, yo no lo tocamos porque obviamente estamos orientados a la parte del profesional, pero sí creo que es súper importante que hagamos énfasis en la medida de lo posible, si estamos dentro de un club, más allá de que al principio de hecho ni nos paguen eso, ¿no? Pero sí hagamos como un énfasis en buscar datos, de que tú vayas pudiendo hacer como pequeños ingresos en ciertas áreas. Yo parto del punto en que uno tiene que hacer parte del trabajo, que se noten las diferencias y luego vas y exiges, porque por lo general si hay gente que no conoce, no te va a dar el espacio. Entonces, partiendo de eso, la recomendación sería que siempre buscaran de ampliar su impacto, no dejarlo solo ahí en primera, sino que siempre ir tocando de las canteras hacia abajo para que en algún punto, en un futuro, cuando tengamos ya nosotros 50, 60 años, los jugadores lleguen y sepan que es un carbohidrato, que es una proteína y que es una grasa. Así que, nada, solo eso. ¿No? Muchísimas gracias a todos. Les voy a dejar, nada, es una presentación de despidiéndonos y invitándolos a nuestra página web, que hoy es el lanzamiento oficial de nuestra página web, así que los invitamos a todos a entrar y a revisar todas las funciones que tenemos allí y la información que vamos a estar compartiendo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, buenas noches, buenos días y dependiendo del horario de cada quien. Un placer, gracias por la invitación. A ustedes. No sé si Andrea o Pablo quieren agregar algo más hasta aquí. No, nada, darles las gracias a todos por haber estado y que descansen. Fue una sesión bastante buena, larga, pero muy buena. Que se repita, que unirnos todos así, creo que es súper interesante y nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por su tiempo, que tengan feliz noche, feliz tarde, feliz día y bueno, estamos conectados aquí desde Venezuela, Australia, Chile, España, todos lados del mundo. De verdad que es increíble el poder de las redes sociales. Así que bueno, Es así. feliz día, noche, lo que sea. Chao, cuídense mucho, nos vemos. Bye, gracias.